buenos días para todos. El día de hoy nosotros les vamos a explicar diferentes temas importantes de la avicultura, como es el protocolo de recepción de los pollitos. Entonces, para esta recepción de los pollitos tenemos dos fases. Una es días antes de que lleguen los pollitos. Entonces, inicialmente y como primer paso debemos ubicar la cama y ubicar las guardacriadoras y las criadoras. Como segundo paso se deben encender las criadoras a una temperatura de 32 grados centígrados y cada día se le va disminuyendo la temperatura 0,5 grados. Seguido a esto se debe hacer la activación de los pediluvios. Seguido se debe ubicar los periódicos para que los pollitos no se coman la cascarilla. Después de esto se debe ubicar los bebederos y los comederos con respecto a la cantidad de animales que vamos a tener en nuestro galpón. Seguido a esto se deben revisar las corrientes de aire que no nos afecten a los pollitos. Y como último paso, antes de que lleguen los pollitos, se debe potabilizar el agua y se debe hacer una aplicación de electrolitos. Esto se debe hacer en una relación 1:1, lo cual es sal y azúcar. Ya como tal, la segunda fase es el día de la llegada de los pollitos. Entonces, lo más importante y lo primero paso que debemos de tener es la verificación de la temperatura que se encuentre a 32 grados centígrados. Como segundo paso, debemos descargar las cajas y aperturar las tapas, teniendo en cuenta en este paso que no debemos bajar la cantidad total de las cajas del camión. Por si tenemos algún reclamo o algo así, pues prevemos que el conductor no se vaya. Ya al siguiente paso se deben pesar las cajas y se deben pesar los pollitos. Entonces pesamos la caja, pesamos el pollito y restamos el tamaño, el peso de la caja. Seguido a esto debemos hacer una revisión en los ojos, los ombligos y las cloacas. Sus ojos deben de ser negros y brillantes, sus ombligos deben de estar secos y sin residuos y las cloacas deben de estar totalmente rosadas. Ya como tal, para la liberación del pollito se debe dejar cerca a los bebederos. Después de esto se hace una creación del primer registro, en el cual va la casa comercial, va el número de lote, va el sexo, van las vacunas. En este caso, por lo general es obligatoria la vacuna Marek. Va el número de animales, el peso de los animales en conjunto y el peso de cada pollito individual. Ya seguido a este paso se le hace una revisión del inglubio para saber si sí están alimentándose o no. Y como un último paso tenemos que hacer la creación de nuestro segundo registro. En él se debe tomar datos de temperatura y humedad. Estas se toman 4 veces al día. Se toma al amanecer, al mediodía, en la noche y a medianoche. Para esto tenemos que tener en cuenta que para saber la temperatura ambiental se debe tomar en la cama, se debe tomar también vía rectal y en el agua. También tenemos que tener en cuenta que la temperatura debe estar entre 25 y 30 grados centígrados. Ya como segundo tema importante tenemos el manejo de las camas. Entonces el manejo de las camas se puede realizar con cascarilla de arroz. Esto para evitar que el animal esté en contacto con el suelo y debe estar 12 centímetros la cama de alta. Esto para que evite la humedad, evite enfermedades y evite golpes de los animales. Ya en cuanto al manejo, tenemos que se debe dar la vuelta a la cama 3 veces en condiciones normales. Si hay presencia de humedad, se debe dar la vuelta entre 5 y 6 veces al día. Esto pues evita como una compactación superficial y genera aireación. También se debe tener en cuenta que si vemos que la cama está muy polvorienta, debemos mojarla un poco, ya que el polvo puede generar enfermedades respiratorias en nuestros animales. Ya en un tercer punto les vamos a explicar cómo hallar la fórmula de la concentración de cloro que necesitamos para potabilizar el agua. Vamos a analizar una granja que cuenta con 70.000 aves y tienen un consumo de 45 ml y su concentración es de 67,5%. Vamos a utilizar para gallinas ponedoras con una formulación de 4 partes por millón. Listo, entonces primero vamos a tener en cuenta nuestra fórmula, la cual es el volumen del agua por la dosis recomendada del producto sobre la concentración del producto por 10. 10 siempre va a ser una constante. Entonces, inicialmente, para saber el volumen del agua, nosotros vamos a multiplicar
los 45 mililitros que tenemos por la cantidad de aves, que son 70.000. Eso nos da un total de 3.150.000. Este resultado ya sería en litros. Entonces ya podemos reemplazar la fórmula que tenemos, la cual sería los litros, acá iría 3.150.000 litros por la dosis recomendada del producto, que son las 4 partes por millón, sobre la concentración del producto, que en este caso es 67,5%, y eso lo multiplicamos por nuestra constante, que es 10. Esto nos da un resultado de 12.600.000. sobre 675. y acá cancelamos litros con litros y eso nos da un resultado de 18.666, que sería la concentración del cloro. Ya como un cuarto tema importante tenemos los desinfectantes, que son muy importantes para tener en cuenta en nuestra granja. Uno de ellos es el Virocid, que es un desinfectante para transporte. Tenemos el Chadin, este funciona como un antiséptico, un desinfectante, bactericida y virucida. Tenemos el Cresobec, que es un desinfectante en general para todo el galpón. Tenemos el Biofen, que es como muy funcional para la desinfección de superficies duras. También tenemos el Formol al 37%, que nos sirve también para desinfectar completamente el galpón. Tenemos el Glutabet, es para la desinfección de naves avícolas. Tenemos el Nidoclin, que es un desinfectante bacteriano y de virus. Está el Saniquat 500, el cual es un desinfectante catiónico. El Birclot, que es un desinfectante de virus y de bacterias. Y por último tenemos el Sanivir Plus. Este es un desinfectante insecticida de amplio espectro. Es muy importante contar con buenos desinfectantes para así lograr tener una granja limpia en virus, en bacterias y en enfermedades. Ya como quinto y último tema, tenemos las consecuencias del biofit. Es muy importante tener en cuenta que debemos mantener limpias y tenerle un mantenimiento a nuestras tuberías. Entonces, ¿qué es el biofit? El biofit es una capa compuesta de material orgánico y de bacterias que se crean. Entonces, las consecuencias es que hayan tamponamientos en las tuberías, que la capa se quede por mucho tiempo, se llegan bacterias, virus, microorganismos y pues las tuberías se nos pueden estar dañando. Listo, ya para evitar la acumulación del biofilm, nosotros debemos hacer un tratamiento de agua. Esto principalmente se realiza en los tanques y en la planta de tratamiento individual. Para controlar el biofilm presente en la tubería se debe dejar con cloro y yodo. Para la planta ya de tratamiento individual como tal se debe llevar, digamos, como diferentes capas, las cuales nos van a permitir que lleve una correcta limpieza. Entonces, en la parte más superior va a llevar cortes de tubo PVC, en la siguiente va a llevar piedra de 5 a 10 milímetros. Después de llevar piedra de 4 a 5 milímetros y por último piedra de 2 milímetros. Seguido a esto es importante el carbón activado y siempre debe quedar pegado a la arena. Esto pues para tener un mayor aseguramiento de la limpieza que vamos a realizar. Y ya por último, en la parte más inferior de nuestro tanque de tratamiento individual, debe llevar un filtro, puede ser de algodón o de espuma.
hay que tener en cuenta que como esta planta de tratamiento individual se debe cambiar cada 15 o 20 años, dependiendo de la procedencia del agua que tenemos en nuestra granja avícola. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo.